Así que, ¿ya? Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. La verdad es que ha sido un tiempo especial, hemos estado, al menos en lo particular, estudiando en esta carta de Santiago, viendo de su contenido, especialmente referente a la oración, al poder de la oración, a todo esto que tiene. Y el concepto general es que Santiago se dice que es una carta práctica, ¿ya? Que para poner en práctica el Evangelio. Y dentro de este contexto hay dos versículos que me llamaron la atención para meditar y que muestran como algo así, de alguna u otra manera, como introspectivo, ¿ya? Y la forma en que también termina. El contexto en el cual Santiago habla lo muestra, ¿no es cierto? Como dije, el poder de la oración, el poder de estar, sobre todo el versículo 16, que también lo hemos usado en otro contexto, cuando dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿ya? Todo en ese contexto. Y nos muestra el ejemplo de Elías, como un hombre sujeto a pasiones, al igual que nosotros, ¿ya? Que oró por la lluvia, ese hecho particular. Sin embargo, Elías, el profeta, en este periodo de la lluvia y gran parte de su vida, se ve enfrentado al rey de Israel, el que es descrito en la escritura como el rey más malvado de todos, el rey Acab. Y pensando en eso, hay algo que el último tiempo de la vida del rey Acab, de Primera Reyes 21-29, Dios muestra que tuvo misericordia con él, que a lo mejor podríamos verlo en otro tanto. Pero los dos versículos que continúan a esto, Santiago dice, y si me ayudan la lectura en sus hogares, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿ya? El versículo 20 reafirma lo que quiere decir Santiago. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. ¿Ya? Santiago está diciendo, si alguno ha pecado, si alguno de entre vosotros ha pecado, ¿ya? Dice algo que luego añade, si otra persona le hace volver, ¿ya? Sepa que salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay beneficios en esta labor que como hermanos debemos realizar, de no solamente salvar el alma, sino que también cada uno de nosotros. Y me preguntaba, ¿cómo estamos nosotros y cada uno de nosotros para ir donde mi hermano y decirle, tú debes volverte, tú estás en pecado? Y creo que espero que el Señor me ayude a que nosotros, cada uno de nosotros podamos responder a esta respuesta. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo yo puedo decirle a mi hermano, verdad? Que pueda, ¿verdad? Dejar de pecar. Y quiero pedirle a alguien si puede orar para que me ayude, porque es un punto difícil, ¿verdad? Que tratar, es un punto que no es fácil estar y vamos a ver tanto el porqué. Así que pido si alguien que quiera igual salir en la grabación pueda orar para que el Señor me guíe en todo lo que debo hablar. No les veo, pero bueno, yo voy a orar. Me Hermano parece Juan que la hermana Carlos. Sofía. Me parece que la hermana Sofía había visto una mano, o me corrige la hermana Sofía. Había visto una mano yo de la hermana Sofía, levantada, no sé si se dieron cuenta. Hermano Juan Carlos, ahora usted. Ya Amén. que Amén. ¿Oremos bien, hermanos?
Padre Celestial, te rogamos, Señor, en especial por la petición que nuestro hermano Armando, la predicación que tienen esta tarde, eh, por esta palabra, Señor, que tú nos declaras, por esta palabra que tú nos has hecho ver, la cual la hemos leído, y te rogamos, Señor, tu dirección en ella. Te rogamos, Señor, que tú coloques la manera, la forma, que por medio de tu Santo Espíritu podamos eh, visualizar y ser guiados, Padre Celestial, primeramente por tu Santo Espíritu, en esta diligencia, en este quehacer, Señor, que primeramente nos declara. Primeramente también te pedimos, Señor, que declares nuestro pecado, primeramente a nosotros, nuestros pecados, y así poder ir, Señor, en el nombre tuyo, ir a salvar, ir a rescatar al hermano, como dice tu palabra, de su error, en el cual tú nos adiestres, nos instruyas, coloques palabras, eh, en la cual sean escuchadas también por aquellas que van a ser oídas. Una vez más, Señor, te pedimos que si nos vemos enfrentados en esta situación, eh, tú nos coloques el temple, la manera, la forma, la palabra, la humildad, pero por sobre todo eh, que tengamos un testimonio intachable para poder ir a, a la situación quizás que se nos presente. Así, Padre Celestial, te rogamos una vez más por nuestro hermano que tiene la petición en este punto en especial, para que le ayudes, Señor, y que también nosotros, mediante tu Santo Espíritu, podamos entender esto que leemos, este mensaje que leemos en tu palabra. Lo declaras, Padre Celestial, para que no le hagamos el lo declaras para que es una opción, es un quehacer que no puede ser ajeno a nosotros, sino que tú nos haces responsables al leerlo, al escucharlo y al ser predicado por nuestro hermano. Te pido una vez más que tú, humildemente, que tú estés y con esta palabra que tú nos declaras, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, bueno, la primero, ¿no es cierto?, es reconocer si esto que dice Santiago es válido, que nosotros, cada uno de nosotros, ¿ya?, pueda estar en condición de ir donde el hermano y hacerle ver su error. Hay personas que pueden citar Mateo 7.1, ¿ya? ¿Qué nos dice Mateo 7.1? ¿Verdad? Mateo nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar una situación, ciertamente hay que tener un juicio. Incluso mismo Santiago aquí en el capítulo 5, el versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Pero ciertamente para poder ver, ¿verdad?, debemos entender de que estos pasajes, sobre todo el de Mateo, está dentro de un contexto en el cual los fariseos juzgaban sin ningún juicio. Y si tuviéramos esa excusa para no cumplir, ¿no es cierto?, este mandato, ¿ya? Debemos entender, ¿no es cierto?, lo que la palabra del Señor nos manda. Y para eso nos apoyamos, y quiero apoyarme, mis hermanos, en lo que le dice Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6. 6, capítulo 1. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad. Ya no hay lugar a duda, es un mandato que Pablo hace que se refuerza con lo que dice Juan, ¿ya? Que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros debéis restaurarle. Entonces,
el concepto no es solamente ir y declarar la falta, sino que el propósito es que esa persona sea restaurada, ¿ya? Como primer punto, a la comunión con Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Su carta, como dijo, refracta mucha la enseñanza, el cuidar la boca, en cómo hablamos, las pasiones del corazón, ¿ya? Eh, Vienen acompañadas para decirnos, ¿no es cierto?, que tenemos esta responsabilidad con un hermano que se encuentre en pecado, ¿ya? Ahora, Gálatas 6:1 nos agrega y creo que nos muestra el espíritu, ¿verdad?, que debe estar en cada uno de nosotros. Dice, vosotros debéis restaurarle con espíritu de mansedumbre, con un espíritu manso. La, la nueva traducción viviente traduce esta palabra, dice, ustedes deben restaurarle con ternura y humildad. Deben hacerlo de una manera que sea tierna, que sea humilde, que sea de verdadero corazón. No es una posición en la cual nosotros nos vamos a colocar por sobre nuestros hermanos, sino muy por el contrario. La humildad, ¿ya?, o la mansedumbre significa que yo voy a ver a la otra persona, y como también lo dice el Señor Jesucristo, como superior a nosotros mismos. No vamos, ¿no es cierto?, ante una persona que ha pecado como a alguien que merece nuestro desprecio, sino muy por el contrario. Debemos ir como alguien a cual el Señor ama y quiere reconciliarlo, ¿ya? Ahora, el tercer punto que nos muestra Gálatas, ¿no es cierto?, que reafirma que debemos corregir a los hermanos, ¿ya?, que debemos hacerlo con este espíritu de humildad, lo pone también en otro punto, como muy bien oraba nuestro hermano Juan Carlos. No sea, considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Creo que Santiago, cuando está hablando, al primero que le está hablando es el que está escuchando, al que está leyendo esta carta a nosotros. En este caso a mí me está hablando de que antes de poder entregar un mensaje, de antes de ir a otra persona, debo considerarme yo mismo. No sea que yo mismo, ¿verdad?, esté siendo tentado de la misma manera y haciendo lo mismo. Este punto es muy interesante, ya que no hay una forma en que el nombre de Dios sea mayor blasfemado, o sea blasfemado, como le dice Pablo a los romanos, en el capítulo 2, del versículo 17 en adelante. Coloca una situación en la cual nos pone para poder mirar de cómo restaurar a nuestro hermano, a considerar nuestra condición. Romanos 2 del 17 en adelante dice así, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hasta ahí todo bien. Pero el versículo 21 agrega en adelante, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Gálatas nos está diciendo esto. Tú antes de enseñar, enséñate a tú mismo. Dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los hilos, cometes sacrilegio. Dice, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tremenda responsabilidad que tenemos. Y en este momento que yo tengo delante de todos ustedes, mis hermanos,
porque lo más probable es que muchos podrán decirme, y pues tal vez con justa razón, lo que usted está enseñando no lo pone en práctica. Y la primera reflexión viene para uno mismo, porque si hay algo que la Escritura nos advierte una y otra vez, en las palabras que habló Jesús ahí en Mateo, que ya fue citado, el capítulo 7, los versículos 3 y 4, cuando dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo? Por cierto, es una figura literaria, una exageración, pero que muestra que muchas veces nosotros vamos a estar cegados y no vamos a poder ver bien. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos ver bien, y lo que nos manda, que debemos compartir con nuestro hermano, pero primero debe estar esta meditación y esta reflexión y esta introspección propia de nosotros a la luz de la palabra de Dios, para ver que no estemos haciendo lo mismo. En este último tiempo estamos leyendo el Pentateuco en el seminario, y bueno, tanto Número como Levítico muestran muchas leyes en las cuales se habla del yerro, del error, de aquello que es involuntario, ¿ya? Aquello que incluso puede estar mal entendido, que son cosas que pueden suceder. Tengo el ejemplo de, bueno, unos hermanos en Iquique, no acá, que un día se acercó un hermano y dijo: mire, tal persona predica en la iglesia que debemos ser amorosos, todo eso, pero cuando se encuentra conmigo en el trabajo, ni siquiera saluda. Eh, se pudo reunir a los dos, y efectivamente ocurría eso. Lo que pasaba que el hermano, cuando andaba, no usaba los lentes y no veía bien. Entonces, hay cosas que pueden tener explicación, hay cosas que a veces pueden ser malentendidos, hay cosas que muchas veces no tienen el fundamento completo para decir hay un pecado, hay una observancia, una iniquidad, hay algo y que a veces se puede hacer conversando, hablando, y que digamos un caso. Pero mis amados, quiero en esta noche que veamos un caso difícil. Uno que es complicado, porque si vamos del mayor, el menor será más fácil. Durante esta semana le compartí a través del WhatsApp la historia que se encuentra ahí en Segunda de Samuel, capítulo 11. La historia entre David y Betsabé. Espero que la hayan leído, ¿ya? Obviamente, como, y esto lo van a escuchar otros hermanos que no están en nuestro WhatsApp, no lo leyeron. Así que voy a hacer un pequeño resumen de este capítulo para que después, por mientras ustedes busquen en nuestras Biblias, en sus Biblias, en 2 Samuel capítulo 12. ¿Ya? ¿Por qué es un caso difícil? Porque David era el héroe de Israel. David era el rey de Israel. David era aquel que con su juventud, su fe, había vencido a Goliat, había liberado a su pueblo. Era aquel del cual el pueblo cantaba, y por lo cual Saúl le tuvo envidia cuando decían que Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, y era tenido por hombre de gran estima. Sin embargo, el capítulo 11 de Segunda de Samuel nos muestra a este hijo de Dios, a David, como un hombre, ¿verdad?
que se desvía tremendamente. Hay muchas explicaciones, como comienza el capítulo 11 diciendo por qué no fue a la guerra, por qué estaba mirando, ¿ya? Eh, Tal vez esas cosas no están tan importantes. El mayor problema viene cuando él pregunta, ¿quién es la mujer que él ve? Esa mujer que se está bañando. Le dicen, ella es la mujer de Urias, es nieta de, o sea, es hija de Bilaam, pero es la esposa de Urias. Y ese momento que él debería haber detenido sus pasiones. Por el contrario, el relato nos muestra que la mandó a llamar, y no solamente la mandó a llamar, sino que tuvo relaciones con ella, y luego, como si nada, se despide. El adulterio en la vida de David. Segundo, una mujer le hace saber de que está encinta, que producto de esa relación ha quedado encinta. Y ahora David busca la forma, ¿ya?, de atribuirle el hijo a Urías. Como dirían los chilenos, usa de chispeza, que en realidad es malicia. ¿Por qué? Porque usa las armas para engañar a Urías. Lo manda a llamar, le pregunta, mira cómo está la guerra, cómo están. Y lo trata de embaucar para que él vaya a su casa. Y así, si Urías va a su casa, lo lógico, que es un matrimonio, ellos están en relaciones, y el hijo, que tal vez no van a ser a los 9 meses, van a ser un poquito menos, 1 mes o 2 meses, pero nadie podría sospechar. Sin embargo, la sorpresa es que Urías no va a su casa. Así que David refuerza su ataque con regalos, ¿ya?, y algo que se usa mucho también, el emborracharlo, el drogarlo, ¿ya? Dice que lo emborrachó, pero aún así Urías no descendió a su casa. Ante este problema de este hijo de Dios, David piensa en cómo matar a Urías. Y le hace llegar a su familiar, su general, las instrucciones para que en la batalla muere Urías. Y el problema es que no solamente muere Urías, sino que mueren otros más que son considerados de los valientes, los que estaban dispuestos, los más leales a su reino y a Dios. Una vez que esto ya acontece, Joab le manda a avisar de que Urías había muerto. ¿Cuál es su reacción? Ni un remordimiento, nada, sino que hace un comentario: todos algún día vamos a morir. Unos ahora, otros después. Así que esfuérzate, no ha pasado nada. Y obviamente luego la mujer hace su luto y David la llama y la toma por esposa. ¿Qué merece David? ¿Cómo usted enfrentaría este caso de David si lo hubiese conocido? ¿Cómo enfrentar a este varón de Dios para que él pueda, ¿no es cierto?, ver su pecado?
Y esto es lo que quiero compartirles, este caso difícil, pero que es tan decidor como lo hace el profeta Natán, para poder llamar a este pecador en arrepentimiento. Dice que Jehová envió a Natán. ¿Ya? Siempre debemos depender de que Dios sea el que nos envíe. Yo sé que a veces va a ser difícil determinar y vamos a luchar si es que son nuestros propios sentimientos lo que yo quiero o es la voluntad del Señor. Pero dice que Natán fue a David y comienza a contarle la historia esta entre el hombre rico, el hombre pobre, de la ovejita, donde demuestra y muestra que había un hombre que había actuado de mala manera. Y yo creo que a todos nos asusta, o a todos, en cierta manera, nos llama la atención cómo va a reaccionar la otra persona. Si bien David era, como dije, el héroe de Israel, el siervo, pero también ya antes había mostrado su carácter alterado. Ahí en 1 Samuel 25 se nos relata la historia que lleva por título David y Abigail, pero en realidad el encuentro de que él que tiene con la esposa de Abigail, su decisión era ir a matarlo. ¿Ya? Y claro, ahora en esta condición, cubriendo su pecado, el capítulo 5 de 2 Samuel 12 dice que entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David, cegado por su pecado, reconoce que hay una situación en la cual se ha cometido una falta y un gran pecado de no usar de misericordia, de ser solamente personal. Sin embargo, nunca en ese momento creo que esperaba la respuesta que le dio Natán, cuando le dice: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y ahí le declara el pecado. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. La declaración que le hace el profeta a David, cuando él ya ha reconocido que hay un pecado, pero lo que no entendía que su pecado era el de él. Es difícil enfrentarse a alguien que no quiera poder entender o escuchar. Creo que esa es la gran lección que nos deja Natán. A pesar de que él sigue siendo el principal David, Natán, el mensajero, como dice Santiago, el que hace volver del error al pecador, tiene un papel secundario. Y ese creo que también es un principio que nosotros debemos tener. Cuando vayamos a hablar con el hermano que está en pecado, cuando tengamos que conversarlo, nuestro rol debe ser secundario, porque lo más importante es que esa persona pueda encontrarse con el Señor y pueda estar con el Señor al declarar el pecado. No es para hundirlo, no es para, sino muy por el contrario. La dignidad que ve Natán en David, el rey. Antes de esta historia, no sé si usted cómo vería a David. Y la pregunta es: ¿cómo usted ve a un pecador?
¿O cómo veo yo a un pecador? Puedo mirarlo con los ojos del Señor, de que Él tiene para Él una obra especial. Por cierto, las palabras del Señor Jesucristo son: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Natán cumple esta visión de una manera que nos deja a nosotros bastante que aprender en cuanto a cómo confrontarnos. Porque él no olvida ni ve la dignidad de este pecador que en ese momento lo tiene enfrente, que es David. Y que no solamente es pecador, sino que lo mismo lo reconoce y ejecuta juicio sobre sí mismo. Natán va con un mensaje lleno de misericordia. Y a nosotros yo creo que nos cuesta que nuestro mensaje vaya lleno de misericordia. Y no solamente el decirlo, sino que debe salir del corazón y la otra persona también debe entenderlo. Porque cuando David reacciona y reconoce, todos los comentaristas, ¿no es cierto?, están de acuerdo que David escribe el Salmo 51, de lo cual quiero, mis amados, compartir, ¿no es cierto?, algunos versículos. Y si gustan, vamos al Salmo 51, el versículo 10, porque David dice, para volver a la relación con Dios, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, transfórmame, pero no me transformes de la forma exterior, transfórmame completamente. Y la verdad es que tenemos esa promesa. Mi hermano comenzó nuestra reunión con Ezequiel 36:26, que dice: os daré un corazón de carne y os quitaré el corazón de piedra. Eso es lo que está diciendo David, Señor. Eso es lo que produjo Natán a través de su mensaje lleno de amor, de poder, de sabiduría, para que David pudiera reconocer que necesitaba un corazón limpio, un espíritu recto dentro de él mismo. Y luego agrega: no eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo del Señor sea el que nos guíe, a pesar de nuestra condición de pecador. Y dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esta transformación que está pidiendo David tiene un propósito. Y el propósito creo que es el que mismo dice Santiago y que dice Pablo a los Gálatas: cuídate de mismo. Dice el versículo 3: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mis amados, cuando Santiago está diciendo: aquel que haga volver del error, primero tiene que salir en cada uno de nosotros esta renovación que pide David, este súplica: Señor, cambia mi corazón, hazme un corazón limpio, dame un espíritu recto, renueva delante de mí tu Santo Espíritu, dame el gozo, susténtame. Recién entonces podré enseñar a los pecadores y ellos se convertirán. Es un mensaje, mis amados, que realmente, si bien es cierto, nos toca interactuar con los demás, este mensaje es primero para nosotros. David lo expresa en este salmo de una manera tan vívida, tan fuerte, para que nosotros podamos comprender, y el Señor también, el poder que los pecadores se arrepientan va a ser por la obra del Espíritu Santo, que nos enviará a hablarles con amor, con sabiduría, pero principalmente con humildad, con mansedumbre, cuidándonos nosotros mismos de no cometer los mismos pecados, guardándonos, no siendo nosotros mismos quienes menospreciemos a Dios.
Nos cuesta ver la dignidad de los pecadores, porque son pecadores. Pero cuando Dios los transforma, cuando Dios cambia sus corazones, son instrumentos en las manos del Señor. Por supuesto, David y Natán escuchó toda la sentencia y las consecuencias que Natán le explicó por causa de su pecado. Y creo que eso lo podríamos dejar también para otra predicación, de que ningún pecado no nos va a acarrear consecuencias. Pero aún así, la gracia y la misericordia que tenemos en Dios es que podemos arrepentirnos, podemos confesar nuestros pecados y Él nos perdonará. El poder hacer volver al pecador del error, de su mal camino, no es algo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas. No es algo que no tenga que ver con la oración, que podamos orar los unos por los otros, que prepararnos para que el Señor coloque palabras de bendición, palabras de amor, que nos dé la verdadera humildad. Que ante todo, nosotros también somos pecadores. Y como dije, este caso de David es un caso difícil. ¿Cómo nos hubiésemos presentado? Si él era el rey, tenía la potestad, si se enojaba incluso de matarnos. Ya lo había hecho, ya había matado a Urías. O sea, para él matar ya en su condición que estaba, era como si nada. Pero qué maravillosas y grandiosas son las palabras que luego vuelve a decir: que lo libre al Señor de todos aquellos homicidios que ha realizado. Que lo renueve, porque realmente necesitamos ser renovados por el Señor para poder ir y llevar el mensaje a nuestros hermanos. La primera reflexión, ¿verdad?, es: ¿debemos hacerlo? Por supuesto. Es un mandato que el Señor nos da. ¿Debemos prepararnos? Por supuesto. Buscar la mansedumbre, la humildad y considerarnos a nosotros mismos. Que el Señor nos transforme y pedirle y rogar y suplicar como lo hizo David. Crea en mí ese corazón nuevo para que las personas puedan ver las maravillas de la obra de Cristo, las maravillas de la cruz de Cristo en nuestro favor, de su sacrificio para darnos esta salvación eterna. A veces podemos caer en aquellas cosas de quejarnos, de menospreciarnos, pero no entender de que el Señor tiene una misión para su iglesia aún en este tiempo, que es predicar el mensaje de salvación, antes que Él venga a juzgar. Y cuando Él venga, Él va a efectuar el juicio que es justo. Pero mientras tanto, nosotros debemos seguir buscando la manera, primero, de volvernos nosotros de nuestro mal camino y también de esta responsabilidad que tenemos como comunidad de hermanos. Y también creo que la enseñanza de hoy debe hacernos meditar en la actitud de David, que muestra en el capítulo 5, el enojo y la rabia, y a ser humilde, a poder aceptar también la corrección, porque es la corrección que viene del Señor. Hay muchos pasajes que también muestran a David después aceptando los insultos, viendo que es la obra del Señor. Este hecho, por supuesto, que cambió a David, pero también creo que debiera cambiarnos a nosotros como iglesia para ir creciendo, para ir buscando, para ir perfeccionándonos, para ir siguiendo el camino de santidad que Dios nos pide. Pero ante todo, que cada uno de nosotros podamos reconocer, como lo hizo David, antes de poder ir
a enseñarles a otros, que el Señor nos renueve y nos cambie desde lo profundo de nuestro ser. Oremos. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, porque en tu amor y tu misericordia tú muestras cuán gran bondad tú tuviste para con tu siervo David, que a pesar de la gravedad del pecado tú no le desechaste, sino por el contrario, le perdonaste, le diste las consecuencias que su pecado en cierta manera le correspondía, pero principalmente usaste de misericordia para mostrarnos, al igual como dice el apóstol Pablo, tu misericordia por cada uno de nosotros. Y es para ser ejemplos de aquellos que han de creer en ti, de que tu amor es tan grande y que nosotros debemos buscar la forma también de que otros reconozcan su pecado, pero que se vuelvan a ti. Padre, danos ese corazón, sea humilde, ese corazón nuevo. Danos esa sabiduría también, pero por sobre todo, danos de tu amor, Padre Celestial, para expresar tu palabra, para que las personas tengan ese encuentro contigo, Señor. Para así como Natán pasar desapercibido en la historia, así haznos a nosotros, humildes delante de ti, para poder andar en todos tus caminos, Padre amado, y en lo que nos manda. Padre Celestial, pido y ruego que tú te quedes con cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por la predicación.